La genética es la ciencia que estudia la forma en que se transmiten las características de los progenitores hacia los descendientes. El padre de la genética es Gregorio Mendel. Fue un monje de origen astrohúngaro que habitó en un monasterio en Brunn y hacia el año de 1864 emitió las leyes de la herencia, o bien las leyes de Gregorio Mendel, que hablan acerca de cómo se transmiten esas características de los progenitores hacia sus descendientes, o bien de los padres hacia los hijos. Cada organismo que existe en la naturaleza, una planta, un animal, un hongo, un ser humano, tiene características físicas. En el caso, por ejemplo, de una planta, el color de sus hojas, la forma de las hojas, el tamaño del vegetal, etcétera, son características físicas. Un animal, como por ejemplo un perrito, tiene cierto color en su pelaje, una estatura, una complexión. Los humanos, por lo tanto, también tenemos características físicas. Nuestra estatura, nuestro color de ojos, la textura de nuestro cabello o el tipo de cabello que tenemos. Igual forma la piel, el color de la piel es una característica física. Bien, estas características que los organismos tienen, entonces están determinadas por pequeños fragmentos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Esta sustancia se va a encontrar en la célula, en el núcleo precisamente, y conforma a los genes, los cuales se van a ubicar dentro de pequeños cuerpos dentro del núcleo que se les conoce como cromosomas. Estos son cuerpos que tienen un cierto color. El número de cromosomas en los organismos pues varía. Animales como por ejemplo el perro tiene 72 cromosomas. Un animal como lo es la vaca tiene 48 cromosomas en sus células. Un humano tenemos 46 cromosomas en el interior de nuestras células. Estos pequeños espacios pues van a dar al ojo a los genes. En el caso de los humanos tenemos aproximadamente 100.000 genes que determinan desde las funciones de nuestro cuerpo, como son las funciones del corazón, las funciones del hígado, de los pulmones, de cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, así como también las características físicas. Las unidades hereditarias son los genes y van a pasar entonces de una célula a otra a través del proceso de división celular o meiosis y en el proceso de fecundación. Cuando un óvulo se une con un espermatozoide, entonces los genes que portan estas células se van a combinar y van a dar origen entonces a otras características que van a ser iguales o bien distintas en el grupo de individuos que surjan a partir de la combinación de, de estas células reproductoras. Bien, Gregorio Mendel entonces emitió la primera ley que habla acerca de que las características van a segregarse en las células y van a ser transmisibles hacia los descendientes. La segunda ley habla sobre la recombinación, de que pueden unirse los caracteres o genes de diferentes aspectos físicos y poder generar o producir variaciones en las características. Les voy a platicar acerca de una planta que es muy conocida entre nosotros, los cóleos. Son plantas que han sido obtenidas mediante procesos genéticos bastante especiales. Hoy en día, con la tecnología que se encuentra, los microscopios electrónicos, técnicas de manipulación genética, micropipetas, microagujas y muchos aparatos que se utilizan en los laboratorios, es posible que nosotros los humanos podamos entonces seleccionar a las características que tienen los organismos, como es el caso del color de estas hojas en las plantas de cóleos. Tenemos así variaciones. En esta hoja vemos el color rosa y también un color verde en la parte de la periferia de la hoja.
Esa es una variación genética que se ha obtenido con el cruzamiento de diferentes plantas de esta misma especie hasta lograr entonces obtener así a un híbrido o una combinación de genes que son distintos. De tal manera que existe variedad de formas de los cóleos. Estas dos plantas son de la misma especie, pero han sido modificados genéticamente, sus genes han sido cambiados y por lo tanto entonces su aspecto externo también logra ser diferente. La determinación de las características a nivel de la célula le vamos a denominar genotipo. El genotipo es el conjunto de genes que tiene un organismo. La planta de cóleo tiene genes en sus células que hacen codificar a esta característica de tener hojas con colores rosa y verde. Esta también tiene otro tipo de genotipo, donde sus hojas pues tienen los pigmentos, pero con un arreglo diferente. Esta es otra planta que también es del mismo tipo, de los cóleos, pero sus formas en los colores van a ser distribuidos de manera distinta. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues con el cruzamiento de plantas y la selección de los caracteres para ir así entonces obteniendo cada vez mejor a grupos de plantas con características más óptimas o deseables hacia nuestras necesidades. Esta planta llega a ser bastante atractiva para quien gusta de tenerla en su jardín. El fenotipo es el conjunto de características físicas, es decir, cómo va a ser el organismo en su aspecto externo, ¿sí? El fenotipo son los rasgos físicos, el tamaño de la hoja, el color, la disposición de los colores, la forma de los tallos, el grosor de los tallos. Es el fenotipo, las características físicas que el organismo tiene. Mientras que el genotipo es el conjunto de genes a nivel celular. En cada una de las células que tiene el organismo se encuentran entonces grupos de genes en pares o alelos que van a determinar a estas características, a las características físicas. Gregorio Mendel descubrió en las plantas de chícharo que existían plantas que producían chícharos con flores color rosa y otros de flores color blanco. Algunas plantas tenían la talla alta, otras eran de talla baja, y tuvo la idea entonces de hacer un cruzamiento entre una planta de talla alta con una planta de talla baja y observar entonces en la descendencia cómo iban a presentarse las características. Después de muchos ensayos, pues logró determinar que en la primera generación, en un cruzamiento, va a existir la dominancia del carácter alto. Es decir, que si ustedes cruzan una planta alta con una planta de chícharo baja, entonces la primera generación obtenida, si fueron 10 plantas las que nacieron en esa generación, las 10 plantas van a tener la característica de ser de talla alta. La segunda generación dice que los caracteres se distribuyen. Entonces, si se hace un cruzamiento, un segundo cruzamiento con las primeras plantas que se obtuvieron, de la primera generación, donde todas las plantas son altas, ninguna tiene la talla baja, en la segunda generación se va a obtener una diversidad de características. Va a haber algunas plantas que van a ser de talla alta, otras plantas van a tener la talla baja en cierta proporción. Entonces varían las características. Es una distribución independiente de los caracteres. Así entonces se lograron encontrar que estas leyes que descubrió Gregorio Mendel no únicamente son aplicables para los vegetales, sino que también se presenta en los animales y por supuesto en los humanos. Las características se heredan, las características van transfiriéndose de un organismo a otro a través del tiempo.
existe recombinación de las características y por lo tanto pues hay variaciones de las formas que presentan los organismos en sus aspectos, en su aspecto genético, que es el genotipo, y en su aspecto físico, que es el fenotipo.